Matemáticas. Estructuras algebraicas. Grupos. Hola, bien hallados estén. Vamos a realizar dos ejercicios sobre ejemplos de estructuras algebraicas y vamos a enfocarnos a los grupos, en especial al grupo abeliano. Recordemos que para verificar si se cumple o no con ser un grupo abeliano, se deben de verificar 5 puntos: que el grupo junto con la operación designada permitan verificar que es una operación interna, que esa operación es asociativa, que existe un elemento neutro, que todo elemento de ese conjunto G tiene su inverso y además que se es conmutativo bajo la operación que se nos indica. Vamos a iniciar. Dice ejercicio 1: sea G el conjunto formado por todos los naturales múltiplos de 3. O lo mismo que decir G tal que es el conjunto de las X donde X es igual a 3K, donde K pertenece a los naturales. Y la operación asterisco es la suma ordinaria. Vamos a revisar la primera de las condiciones, donde es verificar si es una operación interna. Para ello vamos a decir que sean R, T, dos números que pertenecen a los naturales. Entonces tenemos 3R más 3T es igual. Esta operación asterisco nos dicen que es la suma ordinaria, es por eso que utilizamos la suma ordinaria. Ahora nos dicen que cada número de este conjunto G es un número formado por un valor de 3 veces K. Eso significa que R y E y T son dos valores que pertenecen a los números naturales, de tal forma que me forman cada uno de ellos un número que pertenece a G. Ahora bien, de este valor que tenemos aquí con la suma ordinaria podemos hacer 3R más T. Y nosotros podemos decir que la suma de dos números naturales, un número nos proporciona otro número natural, simplemente esta de aquí. Ahora, el multiplicar un número natural por 3, que es un número natural, me va a arrojar otro número natural. Por lo tanto, la operación es una operación interna. Ya hemos probado el primero de los puntos. Vamos a probar el segundo. El segundo me dice que es asociativa. Entonces, para R, T, S perteneciente a los naturales, se debe cumplir lo siguiente: la igualdad 3R más la asociación de 3T más 3S, y eso debe ser igual a asociar 3R más 3T más 3S. Nosotros podemos partir de la izquierda y encaminarnos hacia la derecha para encontrar que este resultado como tal se cumple. Entonces, desarrollando, nos queda 3R más T más 3S es igual a 3 que multiplica a la suma de R más T más S, y de ahí podemos asociar a R más T, inmediatamente después ingresar de nueva cuenta el 3, pero ahora con la asociación de R más T, y finalmente tendríamos, al meter el 3 al paréntesis, 3R más 3T, lo cual precisamente verifica que efectivamente existe asociatividad con respecto a la operación. Por lo tanto, podemos decir que la asociatividad se cumple. Muy bien, vamos con el tercer punto. Para buscar el elemento neutro vamos a decir que para R perteneciente a los naturales se debe de cumplir que 3R más 3 por E debe ser igual a 3R. Si existe un valor de E que pertenezca a los naturales y me permita encontrar el valor otra vez de 3R, significa que existe el elemento neutro. ¿Qué es lo que hacemos de aquí? Simplemente despejamos a la E. Para despejar a la E vamos a decir lo siguiente: E es igual a 3R menos 3R entre 3, y esto quiere decir que E debe ser igual con 0. Ahora, aquí tenemos un problema.
dado que 0 no pertenece a los naturales y nosotros habíamos establecido que los valores para los cuales deberían de existir este conjunto de valores era para los naturales, pero el 0 no pertenece a los naturales y es por tanto que no existe elemento neutro en G, o podemos decirlo también de la siguiente forma, que el par del conjunto G y la operación definida no es un grupo abeliano. Nos faltó que se cumpliera el 3, es decir, el elemento neutro no se cumplió, y ya de ahí no importa si revisáramos que todo elemento G tiene su inverso, y tampoco importaría revisar si es conmutativo o no, porque si alguna de las anteriores falla, no es necesario revisar las demás. Simplemente diremos que el grupo no pertenece a aquellos grupos considerados como abelianos. Bien, vamos a realizar un segundo ejercicio. Ejercicio 2. Sea R el conjunto de los números reales para el cual se define el conjunto A, donde sus elementos pertenecen a los reales, tal que cada elemento es igual a A más raíz de 2 por B, donde A y B pertenecen a los números enteros. Comprobar que es un grupo abeliano con el conjunto A y la operación asterisco, donde la operación asterisco es la suma ordinaria. Vamos a probar la primera de nuestras propiedades. 1. Estamos hablando acerca de que sea una operación interna, entonces vamos a definir a B, C y D que pertenecen a los enteros. Por lo tanto, cada par de estos elementos me va a formar un elemento que pertenece a ese conjunto A. Por decir algo, A más raíz de 2 por B sería un elemento, y tendríamos que beta es igual a C más raíz de 2 por D sería un segundo elemento. Y lo que tenemos que probar con estos dos elementos es la operación que nos dicen, es decir, alfa asterisco beta debe de ser igual a alfa, y la operación que hemos definido para este asterisco es la suma ordinaria. Eso significa que vamos a tener que A más raíz de 2 por B la tenemos que sumar con C más raíz de 2 D, y vamos a ver en qué conjunto se cae al realizar esta operación. Y lo que podemos hacer es simplemente eliminar los paréntesis porque estamos ante una suma ordinaria. Entonces decimos A más B más C más raíz de 2 por D, y de aquí lo que podemos hacer es juntar los términos semejantes. A más C es un término semejante, corresponde a la suma de D más D. Ahora, nosotros podemos ver claramente que A más C es la suma de dos números enteros. La suma de dos números enteros me va a dar otro entero. Y tenemos que la suma de B más D me va a dar otro entero. Ahora, tenemos que esta raíz que es un irracional, está multiplicando a un entero. Pero esto me va a dar un real. Y ahora un real sumado con otro entero me va a dar que está dentro del conjunto de los reales. Y estamos estableciendo que todos los elementos de ese conjunto A pertenecen a los reales. Por lo tanto, estamos cayendo que el resultado de esto es un número real. Es un número real. Por lo tanto, la operación asterisco es una operación interna bajo la suma ordinaria, con lo cual hemos establecido que se cumple la primera de nuestras propiedades. Vamos a revisar la segunda. Vamos a hacer dos y tendríamos sean A, B, C, D, E y F pertenecientes a los enteros. Hay que probar que se cumple que estos tres números alfa más la asociación de beta más gamma es igual a la asociación de alfa más beta más gamma. Entonces hay que poner los números tal cuales están identificados a partir de A, B, C, D, E y F,
y sustituirlos en la fórmula que estamos queriendo probar. Al hacer el cambio de los valores de alfa, beta y gamma, una vez que hemos operado bajo la suma, nos queda lo siguiente. Y llegamos a más C más E, que es sumado a raíz de 2, que multiplica a la sumatoria de B más D más F. Ahora debemos buscar que el lado derecho se parezca al lado izquierdo. Entonces vamos a operar el lado derecho y vamos a ver si llegamos a la misma conclusión. Y podemos comprobar que efectivamente estamos llegando al mismo resultado que tenemos en el primer desarrollo. Y eso significa que se cumple entonces la segunda propiedad, en donde existe la asociatividad en relación a la operación que nos están indicando. Vamos con el 3. El 3 nos establece en donde estamos haciendo coincidir que el segundo elemento de la operación, C más raíz de 2 por D, sea el elemento que estamos buscando. Y nosotros nos tenemos que preguntar aquí qué valores de este elemento E van a lograr que A más raíz de B, efectivamente cuando sumamos este elemento neutro, me dé el mismo número. Bueno, resulta evidente aquí que los valores nos quedarían de la siguiente forma. C más raíz de D debe ser igual a 0, que sería el único valor posible para que me diera lo que estoy buscando. Esto implica que C debe ser igual con D igual con 0. Y la pregunta que nos debemos hacer es que si este 0 pertenece al conjunto en donde están los valores de X. Y efectivamente A, B, C y D pertenecen a los enteros y 0 también pertenece a los enteros. Por lo tanto, vamos a indicar que esto es posible. Es decir, que nuestro valor del elemento neutro es efectivamente el que andábamos indicando, igual con 0. De tal manera que el punto 3 también se cumple. El siguiente punto, que es el 4, tiene que ver con buscar un elemento inverso para cada uno de los elementos de ese grupo, en este caso del grupo A. Eso quiere decir que debemos decir sean A, B, C y D elementos que pertenecen a los enteros. Se debe de cumplir entonces que alfa con la operación que nos proponen operando a beta debe ser igual que 0. Vamos a poner los valores de alfa y beta para ir reduciendo y ver a qué valores llegamos. De aquí tenemos que A más C debe de ser igual con 0 y B más D debe de ser igual con 0. Por lo tanto, el valor de C y de D que estamos buscando es C igual a menos A y B igual a menos D. Y de aquí nosotros podemos implicar que beta sería C más raíz de 2 por D. Intercambiando los valores de C y D que acabamos de encontrar, tendríamos menos A menos raíz de 2B. Aquí vale la pena indicar que este valor de menos A y de menos raíz de 2 por B existe en los números racionales, y además menos A menos raíz de 2 por B, donde A y B pertenecen a los enteros, pertenece como tal al grupo que hemos definido al inicio del ejercicio. Por lo tanto, el punto 4 también se cumple. Solo nos falta el elemento 5, la propiedad 5, que es la conmutatividad. Para ello digamos que A, B, C y D pertenecen a Z y vamos a proponer la operación conmutativa para la operación asterisco, quedando de la siguiente forma. Entonces lo que tenemos que ver aquí es que si existe como tal conmutatividad bajo estas dos operaciones, recordemos que aquí la operación es la de la suma ordinaria. Eso significa que si yo sumo A más raíz de 2B más C más raíz de 2D y después para compararlo hago lo conmutativo, que es decir C más raíz de 2D más A más raíz de 2B, y si son iguales, eso significa que existe conmutatividad. Aquí podemos tomar
algo mucho más sencillo. Como los valores A, B, C y D pertenecen a los enteros, podemos tomar como herencia de los números enteros el que la propiedad de conmutatividad se hereda y por lo tanto se cumple bajo la operación que nos están indicando. Entonces la conmutatividad se cumple y lo que podemos declarar es que se cumple también el 5, y eso quiere decir que por lo tanto el conjunto A bajo la operación asterisco es un grupo abeliano. Bueno, no es tan complicado el acordarse de todas las propiedades que debería de cumplir este tipo de grupos. Lo que causa más complicación es el aplicar las propiedades de acuerdo al conjunto que nos dan y que cumpla siempre cada propiedad, que los valores que se utilicen pertenezcan a los conjuntos que bien nos están describiendo. Por ejemplo, en este caso, los valores internos de la operación que tenemos dentro de cada uno de los valores que pertenecen al grupo, por ejemplo, todas las X, es decir, todos los valores que va a tener ese grupo llamado A, pertenecen a los números reales, pero los valores que componen a cada número solamente pertenecen a los enteros, y eso hay que tener mucho cuidado al momento de estar definiendo que se cumplan o no las propiedades. Bueno, este fue un ejemplo un poquito más extenso. La mayoría de los ejemplos son de esta naturaleza. Simplemente hay que aprenderse cada una de las propiedades y empezar a desarrollarlas con lo que hemos visto en relación a este tema. Bueno, por lo pronto esos serían los dos ejercicios. Que estén muy bien. Bye bye.